Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública del expediente 2702 del presente año, formado por amparo en única instancia, promovido por José Roberto Alvarado Villagrán en calidad de juez del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo del Departamento de Quetzaltenango contra la Corte Suprema de Justicia. La señora Secretaria General Adjunta hará relación del acto reclamado y las peticiones de fondo formuladas por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. El acto reclamado en el presente amparo lo constituye la resolución de fecha 19 de abril del 2017 dictada por la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente de antejuicio número 365-2016, por la que declaró con lugar el antejuicio promovido contra el postulante y en consecuencia que da lugar a formación de causa. En su petición de fondo, el interponente solicita que, examinados por el Tribunal de Amparo los hechos, pruebas, actuaciones y todo aquello que formal, real y objetivamente resulta pertinente para acoger la pretensión ahora ejercitada, se declare: 1. Con lugar el amparo solicitado y como consecuencia se me otorga en definitiva el amparo instado. 2. Dejar en suspenso definitivamente en cuanto al reclamante la resolución de fecha 19 de abril del 2017 dictada por la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente de antejuicio número 365-2016. Por la que declaró con lugar el antejuicio promovido en mi contra y como consecuencia que da lugar a formación de causa. 3. Como consecuencia y para los efectos positivos del amparo, se le ordene a la autoridad impugnada que dicte resolución que legalmente corresponde, declarando sin lugar el antejuicio promovido en mi contra. 4. Se conmine a la autoridad impugnada para que en el plazo que se le fije judicialmente dé exacto cumplimiento a lo resuelto, bajo apercibimiento de que en caso contrario se le impondrá la multa de 4,000 quetzales a cada magistrado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que pudieran incurrir por el incumplimiento al ordenado. 5. Se dicte cualquier otra disposición constitucional que tienda a la pronta y efectiva protección de mis derechos constitucionales y legales violados. 6. Se pronuncie sobre la condena en costas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo y requirente de la vista pública, abogado José Roberto Alvarado Villagrán, en calidad de juez del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo del Departamento de Quetzaltenango, quien actúa con el auxilio del abogado Ovidio Otoniel Orellana Marroquín, quienes me informan compartirán el uso de la palabra. Pueden hacerlo, por favor. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señores magistrados, señoras magistradas, señora secretaria de esta Corte. La exposición que realizaré va a ir orientada en principio a manifestarles de manera muy puntual y muy resumida un poco de los antecedentes, concretamente agravios y la petición que se les hará finalmente. En relación a los antecedentes, es importante que ustedes lo conozcan resumidamente para poder entender y comprender pues los agravios que se presentarán. Y en ese contexto también quisiera anticipadamente, señor presidente, contar con su autorización para leer
en lo conducente algunas disposiciones legales, así como algunas citas que se harán de unas resoluciones. Al lugar puede hacerlo, abogado. Muchas gracias, señor presidente. En ese sentido, entonces, si comienzo en relación al apartado de antecedentes, manifestándoles que mi patrocinado, siendo juez en la judicatura, en una de las judicaturas que él ha tenido a su cargo, recibió amenazas por parte del ahora antejuiciante por lo menos en un par de ocasiones. Estas amenazas propició que mi patrocinado presentara denuncias penales que constan precisamente en el planteamiento del amparo contra dicha persona. Posteriormente de presentadas esas denuncias, comparece el antejuiciante con otro abogado a la sede judicial de mi patrocinado y le va a incriminar y lo vuelve a amenazar nuevamente, según lo que consta en las actuaciones, llegando al extremo de amenazarlo de muerte. Eso propició que mi patrocinado, de forma inmediata, pidiera el apoyo del personal del juzgado y por el otro lado se pidiera el apoyo inmediato de la Policía Nacional Civil. Fue así como cuando él empieza a expresar y a pedir ese apoyo, pues él sale, diríamos, corriendo del juzgado ante el hecho que él había realizado en contra de mi patrocinado y ante el pedido de auxilio que había realizado mi patrocinado por las amenazas que había recibido. Ante ello, la Policía Nacional Civil lo ubica y lo detiene al antejuiciante, y a partir de ahí es donde empieza la siguiente parte de este amparo. Esa detención que se realizó del antejuiciante hace que él inicie en contra de mi patrocinado diligencias de antejuicio por el hecho de que él fue detenido. Se agota todo el trámite de esa solicitud de antejuicio y la Corte Suprema de Justicia declara sin lugar la solicitud de antejuicio. Inconforme, dicha parte presenta un amparo en única instancia en esta Corte y esta Corte le otorga amparo. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que la Corte Suprema de Justicia razone adecuadamente por qué es que declaró sin lugar ese antejuicio, y en todo caso pues igual podía declararlo sin o con lugar. Lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de lo que esta Corte le había ordenado, dicta una nueva resolución y vuelve a declarar sin lugar ese antejuicio. Y ahí quisiera leer únicamente tres líneas de lo pertinente de lo que la Corte en relación al tema de la aprehensión dijo en aquella ocasión. Ahí, en esa ocasión la Corte dijo en lo conducente: si bien el denunciante fue aprehendido, o sea, que ahora es antejuiciante, si bien el denunciante fue aprehendido y sujeto a prisión, ello se debió a una denuncia legal promovida por el juez, quien se sintió amenazado en su integridad física por las actitudes asumidas en su contra, considerándose a sí mismo ilegítimas las razones que fundamentan la denuncia, porque el antejuiciado ejercitó un derecho civil como cualquier persona en protección de su vida. Eso es lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en relación a ese antejuicio promovido en contra de mi patrocinado por esa detención. Inconforme, el ahora antejuiciante vuelve a presentar otro antejuicio exactamente por los mismos hechos, por la misma aprehensión contra el mismo juez, el mismo, y la Corte Suprema de Justicia rechaza in limine ese antejuicio, precisamente porque ya había dicho en aquella ocasión sin lugar. No conforme, vuelve a presentar un tercer antejuicio exactamente por el mismo motivo, la aprehensión de que él fue objeto en su oportunidad
En esta ocasión la Corte Suprema de Justicia no lo rechaza in limite, agota todo el procedimiento, el juez pesquisidor recomienda que atendiendo a que ya se había visto esos temas con anterioridad, pues que no se declare con lugar al antejuicio. La Corte Suprema de Justicia, al resolver, en el fondo declara con lugar las diligencias de antejuicio, exactamente por los mismos hechos contra la misma persona, tanto actor como sujeto activo como pasivo, y aquí externa la siguiente consideración. Del análisis realizado se infiere, dice, que el antejuiciado actuó fuera del marco de legalidad, vulnerando la libertad del denunciante, lo cual se evidencia con las pruebas aportadas y que constan en antecedentes que la detención que ordenó dicho juez fue realizada en forma ilegal, pues la misma fue contraria a lo que establece el artículo 6 de la Constitución. Esta decisión, que es el acto reclamado el día de hoy, que vamos a ver ahora los agravios, pues vulnera resumidamente, que es la parte que vamos a hacer por cuestión de los 15 minutos que se nos dan, los siguientes principios y derechos fundamentales. Primero, certeza jurídica, contenida en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Porque tal como les leí con anterioridad, en un primer caso la Corte dice sin lugar el antejuicio, porque lo que hizo mi patrocinado fue correcto. Y luego, ahora en este acto reclamado, dice lo contrario. Entonces, ¿cuál es la seguridad jurídica que está pregonando la Corte Suprema de Justicia ahí? Si en un caso dice sí y en otro caso dice no. No hay seguridad jurídica. Y es exactamente el mismo hecho. Se viola también el principio de única persecución contenido en el artículo 17 del Código Procesal Penal. Esto significa que mi patrocinado, cuando la Corte Suprema de Justicia le declaró sin lugar el antejuicio la primera vez, él ya no podía ser perseguido nuevamente con nuevos antejuicios. Y por eso es que el segundo antejuicio fue rechazado liminarmente, por ese motivo. Entonces aquí se da triple persecución. La primera sin lugar, la segunda rechazada in limine y la tercera con lugar. No puede ser procesado más de una vez, según lo dice el artículo 17 del Código Procesal Penal. Y por supuesto las excepciones que tiene el artículo 17 no encajan como para poder pensar que sí estaba habilitado esta persona para poder iniciar este antejuicio, y menos la Corte Suprema de Justicia para tramitar, y si lo hizo, para declarar con lugar el antejuicio. Otra vulneración es cosa juzgada. Aquí tenemos que invocar el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala en su último párrafo. Y dice: ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos, salvo los casos y formas de revisión que determine la ley. Esta es la vulneración a esta norma, como también se vulnera el artículo 17, inciso N, de la ley en materia de antejuicio. Aquí es importante advertir, señores magistrados, que este inciso N del artículo 17 dice: si el antejuicio es declarado sin lugar, causará estado. Aquí es importante señalar que con anterioridad la ley establecía y no integrará cosa juzgada. Pero sobre este punto la Corte de Constitucionalidad, en sentencia del 29 de marzo del 2005 en el expediente 2616-2004, pues declaró inconstitucional esa parte. Y cuando declaró inconstitucional esa parte, la Corte hizo todo un análisis y claramente estableció que una vez se declarara sin lugar o se rechazara in limine un antejuicio, entre otros argumentos, ya no se puede promover un nuevo antejuicio porque se estaría vulnerando el principio de única persecución. Ese razonamiento, que es amplio, invoca otros fallos. No voy a perder el tiempo ni se los voy a quitar a ustedes
al leerles lo que dice ese fallo. Pero ese fallo es tan interesante que contiene cabal y exactamente los argumentos que hoy vertimos en este amparo para decirles a ustedes, señores magistrados, que no se podía declarar con lugar ese antejuicio por virtud de que ya la Corte con anterioridad había declarado sin lugar el mismo. No podía, ya era cosa juzgada. Entonces tenemos que para la cosa juzgada hay vulneración al 211, al 17 inciso N de la Ley en materia de antejuicio y a la sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad que ya fue mencionada. Otro punto de violación es que no hay una debida fundamentación y eso lo exige el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. ¿En qué sentido no hay una debida fundamentación? Es decirles a ustedes que dentro del trámite del antejuicio a mi patrocinado se le dio la oportunidad de expresarse y de aportar medios de prueba. Y en esa ocasión mi patrocinado dijo que no podía la Corte Suprema de Justicia declarar con lugar ese antejuicio porque ya en 2 ocasiones la Corte había dicho que no. Pero la Corte cuando dicta esta nueva resolución no hace alusión a ello, no se pronuncia, no razona, no dice nada. Entonces, los argumentos que él vierte y los medios probatorios que él presenta, simple y sencillamente no tienen ningún análisis, ninguna ponderación ni ningún razonamiento. Como tampoco hay razonamiento alguno de parte de la Corte Suprema de Justicia, porque no es un solo delito que se le señala a mi patrocinado, sino son varios, de cómo es que en efecto con la conducta o qué conducta es la que asumió mi patrocinado para decir que sí hay motivos para ir, por ejemplo, a ser procesado por X o Y delito si la Corte no razona sobre esos motivos. Entonces hay una ausencia también de fundamentación debida que finalmente nos lleva a una vulneración a la defensa y al debido proceso que establece el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque simple y sencillamente, lejos la Corte Suprema de Justicia de observar los argumentos que se habían vertido, que ya la Corte había dicho que no se podía declarar con lugar un antejuicio posteriormente porque ya, como lo dice la ley en materia de antejuicio, como lo leyera oportunamente, si el antejuicio es declarado sin lugar, causará estado. ¿Y cómo se explica ese causará estado? Esta sentencia lo dice claramente, que no puede ser nuevamente conocido ni resuelto, y menos en sentido contrario un antejuicio que a la Corte, la misma Corte por el mismo caso había dicho que no y que por el mismo caso había desechado liminarmente ese antejuicio. Por virtud de lo anterior, señores magistrados, respetuosamente queremos pedirles que de verdad hagan un análisis recto y correcto de estos agravios, porque de ello depende hasta la libertad de un juez. Hoy por hoy las arbitrariedades en que incurre el Ministerio Público para poder detener a un juez es verdaderamente terrible, causa estragos impresionantes. Hoy en la mañana me han informado que han detenido a un juez en el que apenas hace 3 días le fue notificado que le declararon con lugar un antejuicio, en donde él se puso a disposición del Ministerio Público, en donde no se respetaron sus garantías, y ahí estamos. ¿Por qué? Porque sencillamente se actúa arbitrariamente. Por esa razón, y atendiendo a los antecedentes, atendiendo los argumentos y de conformidad con lo que establecen los artículos 2 y 42, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, con el debido respeto, se les solicita a ustedes que al resolver se declare con lugar el amparo promovido por mi patrocinado. En consecuencia, se hagan las consiguientes declaraciones de rigor conforme fuera solicitado y fuera leído oportunamente por la señora secretaria. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, abogado Orellana Marroquín. Vamos a dejar en el uso de la palabra al señor juez Alvarado Villagrán, rogándole atenerse a que casi se agotó el tiempo por el abogado Orellana Marroquín. Sin embargo, vamos a darle unos 3 minutos más para que pueda hacer su exposición. Muchas gracias, honorable magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad, magistrados vocales correspondientes, señora secretaria. Soy el licenciado José Roberto Alvarado Villagrán, con 25 años de ejercicio para el organismo judicial en los diferentes departamentos de la República de Guatemala.
Actualmente soy el juez de trabajo de Quetzaltenango. Anteriormente fui juez de trabajo de la ciudad de Huehuetenango y anteriormente había trabajado en los juzgados de Escuintla, Chiquimula y Santa Eulalia de juez de penal correspondiente. Fue ahí donde sucedió el presente hecho hace 9 años. Para tal efecto voy a puntualizar exactamente lo que yo quiero, en base a los principios de certeza y seguridad jurídica que nos contempla la doctrina y el derecho fundamental. Sin embargo, el día 3 de abril de 1909, el señor Víctor Hugo Noriega, sin llevar ni un proceso dentro del juzgado, me dejó amenazado como oficial correspondiente. Mi obligación fue presentar la denuncia al Ministerio Público donde se encuentran los autos correspondientes. El día 6 de abril vuelve nuevamente a través de la vía telefónica a amenazarme de muerte. Está dentro del proceso que se encuentran autos, el proceso 1641-2009. Se encuentra en trámite en el juzgado de sentencia de Huehuetenango que se encuentra en autos. El día 14 de abril personalmente llega a mi despacho juntamente con otro abogado a amenazarme de que con un grupo de la policía y ejército me iba a matar porque yo andaba hablando mal del ejército y la policía y que le caía mal. Cuando vio que estaba pidiendo auxilio correspondiente, salió apresuradamente del juzgado, habiendo bastantes abogados y el personal y también auxiliares y sujetos de diferentes procesos, de los cuales se encuentran en el proceso 360-2009. También llevamos el proceso en Huehuetenango y más de 15 jueces han recusado para que no se lleve el proceso correspondiente. En el año 16 de agosto de 2011, después de haber presentado él un antejuicio en mi contra a la Corte Suprema de Justicia, declaró sin lugar al antejuicio. Se hizo una minuciosa investigación correspondiente y dictó la resolución con el derecho corresponde. Presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, presentó la Corte Constitucional, declaró con lugar, haciéndole ver a la Corte que debería de ampliar la argumentación correspondiente. La hizo la Corte Suprema y volvió a ratificar que se declarara sin lugar y se mandó a archivar dentro del expediente número 4910-2011 de fecha 24 de abril 2013. Efectivamente, con el fundamento del artículo 211 de la Constitución Política de la República, se establece en su último párrafo, exactamente como lo dijo el licenciado Orellana, que ninguna autoridad o tribunal podrá conocer de procesos ya fenecidos. Se declaró también un segundo antejuicio in limine y el año pasado inició otro tercer antejuicio y que este año se fue declarado con lugar, por lo que realmente hay contradicciones a la seguridad y la certeza jurídica de las resoluciones correspondientes. Es como que si realmente yo viniera, me declararan sin lugar el amparo correspondiente, presentara otro amparo, después presentar otro amparo hasta encontrar tal vez a magistrados que de una u otra forma se cambiaran su posición, ¿dónde quedaría la certeza y seguridad jurídica? Sin embargo, pónganse a pensar, señores magistrados, cualquier abogado, después de que cuando se resuelven las resoluciones correspondientes, es evidente que uno jamás puede quedar conforme con ninguna de las dos partes conjuntamente. Siempre hay una parte inconforme. En este caso, un abogado sin llevar ningún proceso correspondiente le llegue a usted a amenazar. ¿Cuál es el trámite legal correspondiente para que uno como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, magistrado de las Cortes Suprema de Justicia o magistrados de sala o jueces de primera instancia pueda uno actuar? En un municipio de 360 kilómetros de distancia donde no se encuentra ni la seguridad correspondiente. Sin embargo, en la parte correspondiente, en su último párrafo manifiesta que yo pedí el auxilio correspondiente a la policía para que pudieran detener, de conformidad con el artículo 257 del Código Procesal Penal. Ellos acudieron a su ordenamiento jurídico y lo practicaron. Sin embargo, en conclusión, señores magistrados, el colorario respectivo antes expuesto, me concretizo en solicitarles que el presente amparo sea declarado con lugar de conformidad con la ley para una pronta y aplicación de justicia más inmediata. Muchas gracias. Muchas gracias al juez Alvarado Villagrán. Se clausura la presente audiencia. Buen día.